Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dreisig en su sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí ante un ciclo que se acabó el año 5780 y esta semana también se cierra el ciclo de el compromiso con los votos hacia Dios, que significa Yom Kippur, y prontamente también la semana siguiente acabamos la lectura cíclica de la Torá para reiniciarla, y esto nos da pie para hablar de lo que es el final en general para las distintas corrientes filosóficas, o sea, cómo lo enfoca, por ejemplo, el judaísmo este tema, ¿no? Sí, y siempre tomando este contraste entre Atenas y Jerusalén, jugando con ese contraste, también aclarando que no se trata de una dicotomía absoluta, que siempre uno verifica a lo largo de la historia prestaciones, intercambios, inspiraciones, pero es interesante, al menos de manera ejemplar, mostrar algunas grandes orientaciones que de alguna manera distinguen a estas tradiciones. Uno podría decir que en la tradición griega lo que queda subrayado, si uno repone un esquema de un gran filósofo judío, Karl Lowit, lo que queda subrayado en la tradición griega es la idea de ciclos y repeticiones, que miméticamente copian el modelo de la naturaleza, el modelo de las estaciones, de las estaciones que se suceden en la naturaleza, esta suerte de sucesión y repetición que acontece en la naturaleza, generación, transformación, y tienen esta regularidad de los ciclos y las repeticiones. Como decíamos al comienzo, las tradiciones no son absolutamente dicotómicas, y es posible ver incluso en la tradición bíblica del Tanaj, veterotestamentaria, la presencia de este modelo, cuando la tradición bíblica es acusada con mayor fuerza por las tradiciones griegas, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para cosechar, un tiempo... Bueno, esta idea que aparece en el texto bíblico repone algunas formas griegas de este pensamiento cíclico. Pero uno podría decir que no es el modelo que prevalece en el texto bíblico, sin embargo. Para el mismo Karl Lowit, que mencioné antes, lo que él llama la tradición judío-cristiana, que la pone en un mismo paquete, la pone en un mismo flanco, opondría a esta tradición clásica griega de la repetición y los ciclos regulares, le opondría la idea de la consumación de los tiempos. Es decir, que en lugar de repetición, en lugar de estos ciclos, lo que habría sería una dirección de las cosas del mundo y del tiempo hacia su final, hacia un final, y ese final se da de manera horizontal, de manera rectilínea. Es decir, en lugar de la forma griega de la repetición y de los ciclos y las regularidades,
habría una unilateral dirección hacia un acabamiento, hacia un final. Traducido teológicamente, esto es Apocalipsis, etcétera, Valpurgis en el paganismo, es decir, la consumación de los tiempos, el cumplimiento también, el cumplimiento, ¿no? Ahora, claramente, esta idea que Löwith y otros han puesto en bloque al judeocristianismo, en oposición a la tradición griega, no es del todo exacta. Porque en la tradición judía, de nuevo, no se puede hablar en general, pero prevalecentemente, no domina la idea apocalíptica. Sí, es cierto que la figura del Apocalipsis aparece en Enoch, por ejemplo, y en otros textos, y hay gente que solo se ha dedicado a estudiar los aspectos apocalípticos en la tradición judía, pero no podríamos decir que domina la totalidad del proceso. Sí lo hace seguramente en el cristianismo. No por casualidad, el Apocalipsis es atribuido a Juan de Patmos, precisamente porque la idea de que las cosas, el mundo, son conducidas hacia un final, luego hacia una regeneración en el cristianismo, a través de una parusía, así se conoce este proceso en la teología cristiana. A pesar de eso, el judaísmo no por casualidad de Patmos, porque es la influencia no del modelo griego clásico, que era aquel de las regularidades y los ciclos, sino es el helenismo, es decir, ya es una concepción griega tardía, helénica, no griega clásica. El cristianismo acusa mucha relación con las fuentes no griegas, sino helénicas, o sea, griegas tardías, las tradiciones de toda la zona que hoy sería Turquía, Grecia, ¿no? Más que Atenas. Bien, ahora, es interesante porque lo que hay tras esta concepción, en el fondo, es la idea, yo diría, de caducidad. Es la idea de que las cosas tienen un plazo de caducidad y que el tiempo en su conjunto tiene un plazo de caducidad. Tiene lo que hoy llamaríamos un vencimiento, un plazo de vencimiento. La palabra caducidad viene del latín, de caducus aum, o el verbo en infinitivo es cadere, es decir, caer. Las cosas caen, las cosas se terminan. Hay un lazo perentorio que se va a cumplir y luego terminan. Esta sería la idea metafísica que hay atrás de esta idea cristiana, helénica, apocalíptica, de lazo perentorio, ¿no? De plazo. Y fíjate, Jorge, que esto también arrastra una idea de obsolescencia, o sea que las cosas, es una idea muy moderna, en este sentido, atrás del marketing, atrás de una idea tan moderna como la de obsolescencia programada, que es lo que hoy se habla de los productos tienen obsolescencia programada. Tú te compras una maquinita a afeitar, a mí me ha pasado, y dura menos porque tienen una obsolescencia programada. Pero esta idea de obsolescencia programada es una idea que tiene un fondo metafísico, todo lo absurdo que pueda parecer, o lo sorprendente que pueda parecer, tiene un absurdo cuasi teológico, ¿no? Con esta idea helénico-cristiana de que las cosas tienen plazo y van a perecer, tienen caducidad.
a esta caducidad programada, a esta obsolescencia, el pensamiento judío, por lo menos un gran sesgo del pensamiento judío, intentamos nunca hacer afirmaciones definitivas, ha sido dominado por la idea de que en lugar de este perecer de las cosas, de esta obsolescencia, de este acabamiento, de esta caducidad, en lugar de esto hay una restauración. Las cosas serán restauradas, las cosas serán salvadas. Ni ciclo griego, ni regularidad griega, ni perecimiento o caducidad de la tradición helenista cristiana, sino restauración. Es decir, las cosas, esto es el tikkun, reparación, restauración. Fíjate que si hacemos la analogía con las cosas, qué diferente es restaurar una pieza, un violín, un reloj, que el reloj o el violín tengan fecha de vencimiento, tengan caducidad. Así que me gustaría reponer esta idea de que frente a una sociedad, a un momento donde todo cae, caducus aum, caer de las cosas, esta obsolescencia programada de nuestros utensilios, de nuestra técnica, de nuestra vida cotidiana, de las personas que también cuando pasan cierta edad parece que fueran obsolescentes, prescindibles. Bueno, volver sobre esta idea de reparar, ¿no? Como un viejo relojero. Bueno, sin duda es un enfoque que, como dices tú, no es completamente distinto en las distintas tradiciones, ¿no? Están como estas dos vías, el de lo que se repara y lo que se continúa eternamente, ¿no? Siempre también en la filosofía griega está el agua que fluye eternamente por el río, y por otra parte los ciclos, o sea que es esa misma agua la que vuelve a fluir después de formar nubes y llover. Sin duda, quizás ahí lo que pone, ya estamos en una conversación interesante, lo que pone el judaísmo es que en lugar de ese fluir o ese ciclo, entre comillas, impersonal, ¿no? Del río de Heráclito que tú mencionabas, lo que aquí tenemos es, mediante la ética y la obra humana, de restaurar, ¿no? Que es como una responsabilidad nuestra. Uh-huh. Ahí hay algo interesante para pensar, sí, es verdad lo que tú dices. ¿Y podrías recomendarnos alguna lectura para ilustrar mejor este concepto? Sí, claro, Jorge. Yo no lo mencioné, debiera haberlo mencionado, lo mencionamos ahora. El que trabajó mucho la idea esta de tikkun como restitución, restauración, mejoramiento, reparación, ha sido el gran estudioso de la Cábala, quizás el más grande, Gershon Scholem, y particularmente un libro que se llama Las grandes orientaciones del misticismo judío. Así que ese es el libro que recomendaría con énfasis hoy. Pues para completar este final del ciclo anual judío, pues nada mejor que esta entrega de Atenas y Jerusalén, las tensiones filosóficas, y por supuesto vamos a reiniciar el ciclo dentro de una semana. Seguiremos hablando de filosofía judía, como siempre, con Pablo Dreisig. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, querido Jorge.